Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre función de transferencia. Bien, entonces, les recuerdo cómo íbamos acá. Lo que estamos tratando de hacer es ver las características generales de un sistema en general. Podría ser un sistema de comunicaciones. Bien, entonces, les recuerdo, como hace ya tanto tiempo no estamos en clase, que en un sistema le podemos sacar tres características básicas, tres cosas que distinguen a cualquier sistema. ¿Cuáles son? Esto que está acá, que se llama el T sub D, es delay, tiempo de retardo, ¿vale? Que significa o que representa básicamente el hecho de que una señal aplicada a la entrada del sistema no aparece instantáneamente en la salida. El sistema toma su tiempito para dejar pasar la señal, para procesar la señal. Ese tiempo que el sistema se toma en procesar la señal se llama el tiempo de retardo del sistema, y todos los sistemas electrónicos tienen tiempo de retardo. Listo. El siguiente que vimos era el equivalente, digamos, lo que representábamos con el tamaño, ¿sí? Que era básicamente el comportamiento del sistema en donde, en el dominio de la frecuencia. Entonces veíamos que si yo colocaba una señal por acá o por acá, pues ahí es obvio, está bien, que la señal nunca va a ser procesada por este sistema, ¿sí? Porque no está dentro del rango de trabajo del sistema. Para poder lograr que una señal sea trabajada por el sistema, tiene que estar más o menos en este rango que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, sobre el eje de frecuencia, obteníamos para este sistema una especie como de rango, un lugar acá, un rango de frecuencias en donde yo debo colocar la señal de entrada para que sea procesada por el sistema. Si pongo la señal de entrada fuera de eso, olvídelo, no hay ni riesgos de que el sistema procese eso. Entonces, ese rango que hemos colocado acá, que corresponde al rango de trabajo del sistema en la frecuencia, visto desde la frecuencia, lo hemos llamado ancho de banda del sistema. ¿De acuerdo? Ese es el ancho de banda del sistema. El rango de frecuencia en la cual el sistema procesa las señales está abajo. Bueno, correcto. Y se representaba con una gráfica, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la gráfica? La respuesta de frecuencia del sistema. ¿Ok? Y también hemos visto que acá en la amplitud nuestro sistema tenía como una especie de altura. ¿Qué queremos simbolizar o significar con esa altura? Sencillamente que aquí también existe un rango de amplitudes de entrada. ¿Okay? O sea, las amplitudes, las señales de entrada que yo le coloco a un sistema no es cualquier señal de entrada. ¿Se me entiende? Existe por lo menos una que está acá, que es la más pequeña señal. Por debajo de eso no puedo meterle señal a mi sistema. A esa señal mínima le hemos colocado un apodo, ¿se acuerdan? Un sobrenombre. ¿Cómo le llamamos? La sensibilidad del sistema. Bien. Y acá, en este lado, esta altura lo que quiere simbolizar es que todos los sistemas electrónicos tienen un nivel máximo de señal que puede trabajar de manera segura, de manera normal. De aquí para allá yo puedo colocar señales de entrada, pues claro, pero el sistema va a trabajar mal, básicamente. Entonces el sistema va a trabajar bien en este rango de trabajo. Este punto máximo es el que se conoce con el nombre del nivel de saturación. ¿Ok? Saturación. Entonces, la vida normal de cualquier sistema electrónico está entre la mínima señal que yo le coloque, que se llama la sensibilidad, y la máxima señal que yo le coloque, que se llama la saturación. Ese es el rango de trabajo normal de mi sistema. ¿Ok? Desde el punto de vista de la amplitud. Ya ese rango normal de trabajo lo hemos llamado rango dinámico del sistema. ¿Ok? Entonces, todo sistema, que esa fue una de las preguntas del parcial, ¿está bien? Tiene tres características básicas. ¿Cuáles son? Tiempo de retardo, ancho de banda y rango dinámico. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado acerca de la función de frecuencia, la gráfica, cómo se mide el ancho de banda y todas las cosas. Hoy vamos a hablar de esta gráfica que está acá. Bien, esa gráfica que está ahí, pues está pintada adentro de la caja. Bien, porque representa ¿qué? Representa el comportamiento interno de la caja. ¿Ok? Representa
la relación que existe entre la señal de salida y la señal de entrada. ¿Ok? A esta función que representa el comportamiento interno de mi sistema, que tiene que ver con la salida y con la entrada, la vamos a llamar la función de transferencia del sistema. Función de transferencia del sistema. ¿Ok? Entonces vamos a analizar hoy, vamos a ver hoy esa gráfica de qué se compone, de qué se trata. Bien, aquí tienen la gráfica de transferencia. Entonces, la primera cosa que deben darse cuenta es que no está definida en un dominio especial. O sea, no está definida en el dominio del tiempo, en nuestra frecuencia. ¿Está bien? Es una gráfica especial. ¿Desde qué punto de vista? Es una gráfica que se produce entre la entrada, niveles de entrada y niveles de salida. ¿Ok? Por eso se llama transferencia, la relación entre la entrada y la salida. ¿Ok? Esta gráfica que está acá me va a representar a mí el comportamiento interno del sistema. Entonces, claramente vemos que esa gráfica tiene tres zonas. Bien, aquí está el límite de las primeras dos zonas y aquí está en este punto el límite de las siguientes dos zonas. Entonces, esto que está acá es la primera zona de la función de transferencia. Entre este punto y este punto está la segunda zona y de aquí para adelante está la tercera zona de la función de transferencia. Bien, entonces, recuerden, este punto que está acá, ¿a qué corresponde? Fíjense que lo que estamos pintando aquí son las señales de entrada. Vuelvo y les hago el dibujito acá. Las señales de entrada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la amplitud? Bien. Entonces, las señales de entrada están definidas entre cuál? Entre la más pequeña que yo puedo manejar, ¿no es cierto? Que se llama como la sensibilidad. Entonces, de las señales de entrada, aquí voy a graficar las señales de entrada. ¿Cuáles? Esas señales de entrada que están acá. Tengo que poner la amplitud mínima que entra al sistema, la que puede entrar. ¿Cuál es? Esta que está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, este punto que está acá sobre los niveles de entrada representa la entrada mínima al sistema. Esa es la mínima que puede entrar al sistema. Por lo tanto, ese punto es el que aquí hemos llamado sensibilidad. Le hemos colocado ese nombre, el punto de sensibilidad del sistema. Bueno, fíjense, este que está acá es una señal más grande, más alta. Esa correspondería con este que está aquí, ¿ok? O sea, este punto ¿qué es? Es el punto que corresponde a la señal más alta que el sistema puede manejar. Ese punto sería este que está acá. Por lo tanto, este que está aquí es básicamente el punto de saturación del sistema, ¿correcto? Entonces, los puntos de nivel mínima, o sea, sensibilidad, y el nivel máxima, o sea, saturación, son los que me parten, los que me delimitan los niveles de entrada en tres sectores de trabajo. ¿Está bien? Este pequeño sector de trabajo que está acá, este otro sector que está acá y este otro sector que está acá. Bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar sector por sector. Entonces, vamos a estudiar desde cero hasta acá. ¿Qué es lo que hay ahí? En ese primer sector. ¿Qué es lo que hay por debajo del nivel de sensibilidad? Luego vamos a estudiar qué es lo que hay entre el nivel mínimo y el máximo. Mejor dicho, qué es lo que hay en esa vaina que se llama rango dinámico. Y luego vamos a estudiar qué es lo que hay por encima del punto de saturación. ¿Ok? O sea, por encima de la señal máxima que yo puedo recibir. ¿Qué es esto que está acá? Lo que está por debajo es esto que está acá. Bueno, bien. Entonces, fíjense, si aquí es el punto mínimo de señal y no es cero, quiere decir que aquí hay algo que evita que yo pueda ver señales por debajo de este punto, ¿sí o no? Tan bajitas como cero. Hay algo que me limita de tal forma que solamente por encima de determinado nivel yo puedo ver la señal. Bien, entonces vamos a estudiar esta primera zona, esta primera parte que está acá. Bien.
Pues, estimados profesores, este algo que está ahí, que me limita la mínima cantidad de señal que yo puedo ver, recibe el nombre de ruido. Y es un ruido producido por la temperatura ambiente, por lo tanto recibe el nombre de ruido térmico. ¿Está bien? También se conoce esta literatura como ruido Johnson. Oiga. ¿Quién me está saboteando la clase? Bueno, ruido Johnson. Bien, ¿qué es el ruido? El ruido es una señal eléctrica. El ruido térmico es una señal, eléctrica. Como primera medida. ¿Cómo se produce el ruido térmico? Por el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor. ¿Quién hace que los electrones tengan movimiento aleatorio? El calor, básicamente. ¿Cuál calor? Un calor que se llama temperatura ambiente. ¿Listo? Ese calor llamado temperatura ambiente es el que hace que los electrones tengan movimiento ondulatorio. Entonces voy a hacer un pequeño repaso de conducción eléctrica. No sé si alguno de ustedes ya haya visto mis videos de conducción eléctrica. Les aconsejo que lo vean en el canal de YouTube. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso, pero muy pequeñito. Les hago el recuento de qué se trata eso. Cualquier sistema eléctrico, ¿no? Señor, cualquier sistema eléctrico, ¿no? fíjese una cosa, cualquier cosa que tenga conductores y maneje electrones tiene ruido. Por lo tanto, esto es aplicable a cualquier circuito electrónico, a cualquier sistema eléctrico, a cualquiera. Bien, yo ya les he enseñado a ustedes que la estructura de un conductor no es cualquier composición de átomos. Entonces, nosotros siempre estamos acostumbrados a pensar que un conductor es esto, un pedazo de cobre y se acabó. ¿Sí o no? No, nos toca mirar con una lupa y más adentro, está bien, a ver de qué se trata el asunto de la conducción. Bien, si miramos con esta lupita acá, lo que vamos a ver es lo siguiente, que un pedazo de cobre, como el que se utiliza para hacer cualquier conductor eléctrico, el que tiene las paticas de su transistor, el que tiene las paticas de su integrador, ¿sí o no? Ese pedazo de cobre, ¿está bien? Realmente está formado por átomos de cobre o átomos de conductor, de metal. Pero no solamente, no de manera así como tan simple por átomos, ¿está bien? El truco de los conductores, y realmente ese es el truco, ¿está bien? Es que esos átomos están organizados de una manera especial. ¿Ok? Están organizados de una forma regular, o sea, están espaciados ahí adentro de ese pedazo de metal de una manera ordenada. Esa es la clave. Bueno, entonces, si pudiéramos mirar con una lupa aquí adentro, lo que veríamos es átomos de cobre colocados en una estructura regular, una estructura como en forma de rejilla. Una estructura que científicamente recibe el nombre de estructura reticular. Reticular significa rejilla. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo me imaginara una sección, un pedacito de ese cobre, más o menos podría imaginármelo de la siguiente forma. Un grupo de electrones organizados de una forma completamente regular, ¿ok? Regular, o sea, todos espaciaditos, todos bien colocaditos. ¿Listo? O sea, no solamente hay átomos de cobre dentro de un pedazo de cobre, no, hay átomos de cobre, pero están perfectamente espaciados. ¿Listo? Bueno. Bien, segunda cosa que hay que tener en cuenta
Recuerden que un átomo de estos básicamente se compone, según la teoría atómica de Bohr, si vamos a utilizar ese modelo conceptual, ¿sí? Se compone básicamente de materia llena de carga eléctrica de dos tipos diferentes. Una determinada cantidad de materia con carga positiva, formando una aglomeración, que se llama el núcleo, y alrededor de eso, en ciertas capas, otros pedazos de materia que se están moviendo con carga eléctrica negativa, que ustedes saben que se llaman los electrones. ¿Okay? Esta zona que está acá se llama la periferia del átomo. ¿Okay? Entonces tenemos el núcleo del átomo, todo de carga positiva y algunas de carga neutra, los neutrones, y en la periferia electrones. ¿Ok? Bien. Entonces ustedes ya lo saben muy bien que el átomo tiene diferentes capas, pero hay una capa que es la última, la más externa del átomo, que recibe el nombre de capa de valencia. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede cuando un átomo de estos, que está formado así, recibe la influencia de una determinada cantidad de energía térmica que se llama la temperatura ambiente? Pues sucede que para este planeta, para la Tierra, la temperatura ambiente es una gran cantidad de energía térmica. Bien, con respecto a lo que pasa en el espacio, por ejemplo, la temperatura más baja del universo es menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, con respecto a la temperatura promedio de la Tierra está 273 grados por encima del cero absoluto del universo, el 0 grado de nosotros. ¿Sí? La temperatura ambiente ahorita, unos 17 grados centígrados, son 290 grados Kelvin. Es una cantidad de temperatura grandísima. Esa cantidad de temperatura, esa cantidad de energía térmica, básicamente lo que hace es que los electrones de valencia de esta capa, se escapen, pierdan el vínculo con el átomo, queden sueltos por ahí, queden libres. Esos átomos son los que se denominan para la electricidad electrones libres o electrones de conducción, son los que fabrican la corriente eléctrica. Si esos no existieran, no existiría la electricidad. Pero esos no existen en el cobre. ¿Cómo? En los metales, en los elementos conductores. Los metales son un tipo de conductor, hay otros tipos de conductores, ¿correcto? Por ejemplo, esos electrones libres no existen en una barra de caucho. Y esa es la diferencia entre el caucho y el metal. ¿Cuál es la diferencia? Que a temperatura ambiente, un tramo, un pedazo de metal permite que los electrones salgan del átomo. ¿Está bien? No tiene suficiente fuerza para atraerlo. Mientras que en un pedazo de plástico, ¿está bien? El átomo es tan fuerte, está tan fuertemente ligado que por mucho que yo lo caliente, el electrón no le suelta. No hay electrones de conducción, por eso ese material no conduce electricidad, porque no hay electrones libres. Ese material recibe el nombre de dieléctrico. ¿Ok? Toda la diferencia entre conductor y no conductor está en eso, en que se liberen o no se liberen electrones libres. Y eso solamente sucede a temperatura ambiente. ¿Está bien? De hecho, un elemento dieléctrico aislante, yo lo puedo volver conductor. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo puedo hacer para volverlo conductor? Lo llevo mucho más allá de la temperatura ambiente, o sea, lo caliento. ¿Está bien? Por eso es que ciertos plásticos y ciertos elementos aislantes, cuando yo los caliento, se vuelven conductores. ¿Correcto? Se vuelven conductores. Bueno, así como vamos. Bien, entonces, en un pedazo de cobre, en un tubo, en un cubito de cobre, si yo mirara este electrón libre aquí que se escapa por efecto de la temperatura ambiente, ese electrón libre estaría por aquí. Claro, y por aquí estarían absolutamente todos los electrones libres que han sido liberados de cada uno de esos átomos de cobre que forman este pedazo de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos electrones deben tener un alto nivel de energía para evitar que el átomo los vuelva a chupar. La única manera que ellos pueden manifestar, que ellos pueden ganar un alto nivel de energía para evitar que el átomo vuelva y los chupe, vuelva y los ponga en su órbita, es moviéndose a altísimas velocidades. Entonces ellos se la pasan moviéndose, ¿está bien? Pero ellos se la pasan moviéndose
por aquí alrededor y de pronto puede que se encuentre con otro electrón, entonces hay un choque, cogen para otro lado y ahí se la pasa, ¿correcto? Bueno, entonces, estos electrones libres que están acá, que se están moviendo de una manera totalmente desordenada, ¿está bien? Esos electrones son los que hacen la corriente eléctrica. ¿Qué les aconsejo yo? Hay un video en YouTube, en mi canal de YouTube, sobre cómo es la corriente eléctrica. ¿Está bien? Por favor, vean ese video. Bueno, entonces, en el video solamente se explica la función del electrón libre, ¿está bien?, para hacer corriente eléctrica. Esto, aquí vamos a ver otra función muy interesante del electrón libre, y es cuál, que estos pequeños movimientos de electrones, está bien, pueden producir corrientes y voltajes aleatorios, ¿está bien? Que esos corrientes y voltajes aleatorios, esos desplazamientos de electrones, son, todos ellos son los que conforman un fenómeno que vamos a estudiar hoy que se llama el ruido. Entonces, el ruido se debe básicamente a estos electrones libres que se mueven de forma aleatoria. ¿Ok? Bueno, entonces los electrones libres producen dos tipos de fenómenos. Si yo los convenzo de que se muevan mediante inducción electrostática, forman una corriente eléctrica. Pero si los dejo que aquí de forma natural, el solo movimiento de ellos produce corrientes aleatorias, ¿está bien? Producen caídas de tensión aleatorias en los circuitos que reciben el nombre de ruido. ¿Ok? Ruido. Entonces, el ruido está causado básicamente por los movimientos aleatorios de estos electrones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, mi repaso de esa parte. Por favor. Bueno. Ok. Entonces, fíjense una cosa. Si yo tengo un sistema receptor, los sistemas receptores, a ver, supongamos que tengo un receptor de comunicaciones de aquí para allá, mi receptor. Básicamente la primera etapa, el primer circuito que tiene un receptor es un circuito amplificador. Pero no es cualquier amplificador, es de alta frecuencia, o sea, amplificador de radio frecuencia, que nosotros lo identificamos con esta sigla, RF. Y aquí en la teclas que llega RF es alta frecuencia, frecuencias de radio. ¿Ok? Bueno, yo tengo un amplificador que trabaja con señales de alta frecuencia. Normalmente, ¿qué le colocamos nosotros en un sistema de comunicación a ese amplificador de radiofrecuencia? Le conectamos un cable, ¿sí o no? Una línea de transmisión. Y a esa línea de transmisión le conectamos una antena. ¿Ok? Bien. ¿La antena qué es? La antena es un elemento metálico. ¿Sí o no? La antena es un pedazo de metal. Bien. Y el cable este que está acá, conectando desde la antena hacia el amplificador, ¿el cable qué es? Básicamente es otro pedazo de metal. ¿Sí o no? Es otro pedazo de metal. Por lo tanto, si yo conecto una estructura metálica a mi sistema acá, y aquí hay otra estructura metálica formada por la antena, en esencia lo que yo tengo de esas dos estructuras metálicas es que electrones libres. Electrones libres. Sí, adiós. Bueno, fíjense, yo no tengo necesidad de tener conectada ninguna fuente de alimentación, absolutamente nada, ¿sí? A mi sistema amplificador. Básicamente lo que yo tengo es un poco de electrones libres. Recuerden que si la antena y el cable están ambos sometidos al efecto de la temperatura ambiente, pues básicamente lo que vamos a tener ahí es electrones moviéndose de forma aleatoria. ¿Listo? Electrones moviéndose de forma aleatoria. Bueno, un amplificador siempre tiene a la entrada de su sistema una impedancia. Bien, vamos a conectar esta vaina aquí a tierra.
¿Listo? Una impedancia. ¿Sí? Impedancia de entrada del sistema. Entonces, si yo miro ese movimiento de electrones libres a través de esa impedancia de entrada, porque esos electrones están a toda hora moviéndose así, para lado a lado, a cualquier velocidad, hasta por aquí, hasta más arriba, se vuelve hasta por aquí. ¿Listo? Los que alcancen a pasar por acá van a crear instantáneamente, en un tiempo determinado, una pequeña corriente que atraviesa esa resistencia, esa impedancia de entrada. ¿Está bien? Y ustedes saben que sobre una resistencia, desde que haya corriente eléctrica, un desplazamiento de cargas, se va a producir lo que se llama diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, se van a producir unos voltajes. ¿Sí? Pero fíjense que esos voltajes están causados a veces por electrones que pasan por ahí y a veces no pasan electrones. A veces pasan muchos electrones y a veces pasan poquitos. A veces pasan más poquitos y a veces pasan más altos y a veces no pasan nada. ¿Se dan cuenta? De eso se trata el fenómeno aleatorio. De que yo no sé en un momento determinado cuántos van a pasar. Simplemente pasan ahí. A veces pasan con una altísima velocidad y a veces pasan despacio. ¿Sí? Uno no sabe eso. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para representar esas caídas de tensión que están sucediendo acá sobre la impedancia de entrada del sistema? Pues muy fácil. Utilizo mi espectro, ¿listo? Y comienzo a pintarlo. Por ejemplo, en un momento determinado pasaron un poco de electrones ahí y ya dejó de pasar la corriente. Se produjo un voltaje en una frecuencia determinada y se acabó. Pero de pronto apareció voltajes en otra frecuencia determinada por un instante de tiempo determinado y se acabó. De pronto aparecieron por allá, de pronto por acá, de pronto por allá. ¿Sí? Así se la pasa. Eso es el fenómeno aleatorio. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos electrones libres hay en un pedazo de cobre? ¿Sí o no? Pues eso es proporcional al número de átomos que hay en un pedazo de cobre. ¿Cuántos hay? ¿Sí o no? Millones y millones, ¿está bien? De átomos. ¿Sí? Por lo tanto, millones y millones de electrones libres. Por lo tanto, aquí, de forma aleatoria, por probabilidad, analícelo, ¿qué probabilidad existe de que se presenten frecuencias? Muchísimas. ¿Está bien? ¿Cuántas frecuencias se pueden producir ahí? Millones y millones. ¿Cuántos voltajes se pueden producir ahí? Millones y millones de voltajes. ¿Correcto? Entonces, la manera de representar de una sola, millones de frecuencias, millones de voltajes, todos al mismo tiempo, ¿cuál sería? No se puede hacer así uno por uno. ¿Está bien? Entonces, más o menos se hace así de la siguiente forma. Ya. ¿Está bien? Ahí hay millones y millones y millones. ¿Está bien? ¿De qué? De voltajes y de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Todos están variando de forma aleatoria. ¿Correcto? Bueno, muy bien. ¿Hasta qué frecuencia van esos movimientos aleatorios? Hasta el infinito. ¿Está bien? Por lo tanto, todos esos movimientos que están ahí van hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A esa composición, a esa unión de todas las frecuencias, de todos sus voltajes, sucediendo de todos, a diferentes velocidades, etcétera, 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 ¿está bien? A todo ese conjunto de cosas se le denomina el ruido. Y recuerden, ese ruido, en principio, es producido por efecto térmico. Existen otras fuentes de ruido en circuitos, pero digamos esa es como la más grande, como la más importante. ¿Ok? Paremos ahí un minutico, voy a sacar un analizador de espectro para mostrarles una cosa. Por favor, sacan aquí. ¿Se dan cuenta? La parte de ahora del analizador de espectro. Fíjense cómo está estable la señal. Hay una señal. Pero fíjense cómo está estable. ¿Qué observan? ¿Sí? Varía de una forma totalmente loca. ¿Listo? Bien. Fíjense cuántas frecuencias tiene. Este aparato es un analizador de espectro. O sea que estamos mirando el dominio de la frecuencia. Este que está acá está calibrando frecuencias. ¿Bien? Fíjense que en todas las frecuencias hay movimiento. En todas, absolutamente en todas. Y el movimiento es aleatorio. Voy a ver si puedo aumentarles un poquito el nivel de ruido.
Mírenlo, totalmente nuevo, totalmente aleatorio, ¿correcto? Bien, entonces, esto que está acá es básicamente movimiento de electrones en todo este metal, el metal de la entrada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una antena. ¿Está bien? Pues va a pasar la antena para que ustedes se den cuenta dónde está la pila y el amplificador de la antena. ¿Qué ven en esa antena? ¿Qué tiene la antena? Es un pedazo de metal. ¿Sí o no? No es más. ¿Sí? Pásenlo. Ahí está, una antena. Básicamente es un pedazo de metal. ¿Sí? ¿Y qué metal es? ¿Cómo? ¿Qué metal es? O sea, el tipo de metal, por lo general, que se maneja en las antenas. Por cuestiones de costo, toda la vaina, eso es un metal barato. Alguien que se llama latón. Sí. Hermano de la lata. ¿Bien? Listo. Entonces fíjense. ¿Qué está conectado aquí a la entrada del analizador de espejo? Vengan para acá, por favor, vengan, miren. ¿Qué es lo que he conectado ahí? Es un pedazo de metal, miren. Un pedazo de metal, ¿sí o no? Miren lo que pasó ahí. ¿Listo? Ahí hay dos cosas, ¿no? El ruido propio del sistema, eso que aparece ahí, son señales. Son señales. ¿Ok? Pero fíjense, fuera de las señales que aparecen, quitemos la antena. Fuera de las señales, miren lo que aparece aquí. ¿Está bien? Fíjense que para poder ver las señales, están en donde? Más arriba. ¿Sí o no? Fíjense, estos son señales de entrada del sistema. Aquí tenemos señales altas y aquí van bajando las señales. La escala que tiene mi amigo acá en este momento es una escala logarítmica. Para eso estudiamos decibeles. ¿Ok? Entonces, acá la línea de referencia que está aquí arriba, ¿está bien? Está a 0 dB. La primera línea aquí de la cuadrícula está a menos 10 dB con respecto a la que está acá. Esta vaina está calibrada 10 dB por cada división. ¿Correcto? Entonces, si yo tuviera una señal tocando aquí en la parte de arriba, claro, tendría un nivel de potencia según yo tenga calibrado el equipo. ¿Qué pasaría si yo tengo una señal tocando aquí en la primera división? Abajo. O sea, 10 dB abajo. Significaría que esa señal es 10 veces más pequeña que la que está encima. ¿Correcto? O sea, esta señal acá es 10 veces más pequeña que esta, porque está 10 dB abajo. ¿Se acuerdan que 10 dB es lo mismo que 10 veces lineales? Bueno, listo. Si la señal estuviera tocando aquí, ¿cuánto valdría esa señal con respecto a esta? Está a 10, a 20 dB. Estaría logarítmicamente a 20 dB. No, 10 veces. 20 dB, 2 ceros, ¿cuántas veces? 100 veces, 2 ceros, ¿se acuerdan? 20 menos 20 es 10 a la menos 2, sería una centésima parte. O sea, una señal que pegar aquí con respecto a esta sería 100 veces más pequeña, y una señal que pegue aquí con respecto a este nivel que está acá, ¿cuánto sería? 1000 veces más pequeña, y una señal que pegue aquí con respecto a esta, ¿cuánto sería? 10.000 veces más pequeña. ¿Sí se dan cuenta? Bien, 10.000, 100.000, 1.000.000. O sea, ¿de qué magnitud es el ruido? ¿Es grande o es pequeño? No es pequeño, ni siquiera es pequeño. ¿Muy bien? Es pequeñísimo. Es una vaina, pero, porque miren, con respecto a la referencia, el ruido estaría a menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, por debajo de menos 70. ¿Cuánto es menos 70? Una 10.000.000ésima de lo que esté aquí en este nivel de referencia. Si se dan cuenta, 10.000.000ésima. Por lo tanto, este señal que estamos observando acá, que es aleatoria, que se está moviendo de una manera totalmente descontrolada, ¿está bien? Primero que todo, es una señal sumamente pequeña.
primero que todo. Segundo que todo, fíjese que aparece señal en todas las frecuencias. Entonces tiene se dice que tiene una densidad espectral, o sea, tiene espectro, ¿está bien? Gigantesco, grande. ¿De qué valor? Infinito. ¿Está bien? Tiene todas las frecuencias. Como segunda medida. Bien. Como tercera medida, ¿qué pasaría si yo tuviera una señal con un valor comparable a este? ¿Qué pasaría? ¿Yo podría saber si hay señal ahí o no? Pues no, porque se confundiría con el movimiento que estamos viendo acá ahorita. ¿Está bien? Entonces, la única manera de poder lograr ver una señal aquí, ¿cuál sería? No, hombre, ponerla por aquí o por aquí o por aquí, más arriba, es la única forma. ¿Está bien? Si se dan cuenta por qué el ruido es una limitante para la señal más pequeña. Porque yo no puedo poner aquí señales más pequeñas que eso, porque sencillamente no las voy a ver. No las voy a ver, porque hay algo que siempre está ahí, perenne. Perenne quiere decir que va a estar ahí por toda la eternidad. ¿Está bien? En los circuitos eléctricos. ¿Está bien? ¿Y por qué va a estar de forma perenne en los circuitos eléctricos? Desde que haya metal, desde que haya electrones libres y desde que haya temperatura ambiente, que son los ingredientes básicos del circuito, ¿está bien? Siempre van a haber electrones moviéndose de forma aleatoria. Por lo tanto, siempre va a existir ruido. Ruido es una señal que siempre está presente en los circuitos de comunicaciones, en los circuitos de amplificadores, en los circuitos, en cualquier clase de circuito. Desde que haya metal, o sea, electrones libres, y haya temperatura ambiente, siempre va a haber movimiento aleatorio de electrones. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, este ruido no lo puedo, no lo puedo quitar, con técnicas normalitas. Hay técnicas para tratar de bajar un poco el ruido. ¿Está bien? Pero son un poquito más sofisticadas, lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, esto fuera un radio, un receptor, ¿sí? Una señal chiquitica del mismo nivel de ruido más bajito no podría ser identificada, porque mi receptor dice, bueno, ¿esa vaina qué es? ¿El ruido o es señal? ¿Qué es? No está en capacidad de poderlo reconocer, de poderlo distinguir. ¿Está bien? ¿Cuál es la única forma de poder ver una señal? Hacer que la señal que llega aquí sea más altica que el nivel de ruido. ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a ver con respecto a ruido y qué niveles de ruido tiene un sistema y otras cosas. Pero, ¿qué quería yo con esta plática? Que ustedes se den cuenta que el ruido es perenne, siempre está presente, desde que haya metal, ¿está bien? Desde que haya metal y que haya temperatura ambiente, inmediatamente eso va a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en este momento me traslado para Cartagena o me traslado para Sabana? ¿Qué pasaría? Este nivel de ruido subiría. ¿Por qué? Porque sube la temperatura ambiente. Y si me voy para el sur, bajaría el nivel de ruido. ¿Por qué? Porque baja la temperatura ambiente. Entonces, ese nivel de ruido, o sea, el movimiento perenne, el movimiento aleatorio que tiene la materia, que tiene los electrones libres, siempre va a estar ahí. Es una constante del universo. ¿Okay? Y siempre va a depender de qué? De la temperatura ambiente. Entonces el ruido siempre va a existir. El analizador de espectro tiene la gran ventaja de que utiliza escala logarítmica. ¿Está bien? Por eso es que aquí yo puedo ver que estas señales que son sumamente pequeñas y es una de las grandes ventajas del analizador de espectro. Ustedes van a tratar de hacer eso en un osciloscopio y en un osciloscopio pueden ver milivoltios. O sea, con respecto a la unidad, 10 a la menos 3 milésimas de esa vaina. Aquí estoy viendo 10 millonésimas. ¿Sí se dan cuenta? La escala de lectura que tiene esto de señales absolutamente pequeñas. Y también de aquí para arriba puede ver señales absolutamente grandes. ¿Está bien? De millones de vatios. ¿Correcto? Entonces, por esa escala logarítmica que tienen los espectros decibeles, por eso que estamos limitados para ver cosas muy pequeñas o cosas muy grandes. ¿Ok? O primeramente. Bueno, recuerden, el ruido siempre está ahí. Desde que haya metal y temperatura ambiente, ahí siempre va a haber ruido. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, eso que ustedes vieron en la pantalla variando, moviéndose, ¿qué son? Las miles y millones de corrientes que producen instantáneamente, ¿está bien? A millones y millones de frecuencias diferentes. El conjunto de todas esas variaciones producidas por el movimiento de los electrones libres produce esta señal que se llama el ruido eléctrico, el ruido térmico. ¿Ok? Bien, primera cosa que tenemos que tener en cuenta para medir el ruido.
Fíjese, yo puedo medir el ruido en un momento determinado, puedo decir, aquí está ya abajo de tamaño, la amplitud, no puedo decir, ¿está bien? ¿Por qué? Porque está toda la variedad de la amplitud, ¿ok? Entonces, para medir el nivel del ruido, ¿está bien? No se puede con técnicas convencionales, es decir, este es el nivel, porque en ese momento está y de pronto desaparece. ¿Sí? Ya baja el nivel y de pronto aparece un nivel más grande. Entonces yo no puedo decir específicamente ese es el nivel, porque está variando. Bien, entonces, como este es un fenómeno de tipo variable, aleatorio, varía de una manera loca y desordenada, ¿está bien? Para poder medir existe una forma de poder tratar esa medición de una manera especial. Solamente esa medición, esa matemática se utiliza para fenómenos que tienen variación, que tienen movimiento hacia ese tipo. ¿Cuál matemática sería esa? ¿Usted ya era estudiante? Sí. ¿Qué matemática le podemos aplicar a eso para poderlo medir? Para poder decir, aquí tiene tantos voltios o tantos vatios. La matemática que se utiliza en los procesos variables de esta forma, en los procesos aleatorios, es una cosa que se llama estadística y probabilidad. ¿Está bien? Entonces los métodos que se utilizan para poder medir ruido, para poder medir, son métodos estadísticos o métodos probabilísticos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la operación de estadística más sencilla que hay? Sí, la operación de estadística más sencilla que hay. Es el promedio. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo aquí un poco de cosas que están variando, para intentar hacer una medición de todo lo que está variando, por lo menos puedo intentar sacar el promedio, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, yo podría establecer que todas las variaciones tienen un promedio más o menos por aquí. ¿Listo? ¿Listo? Eso lo puedo más o menos calcular, el promedio más o menos da estable, ¿correcto? Bien, entonces, a ese nivel promedio que yo le puedo tomar a unas muestras de ruido que están variando, entonces, para propósitos de comunicaciones, de aquí en adelante, lo vamos a llamar el piso de ruido. El piso de ruido de mi sistema, ¿ok? Y básicamente es que es un promedio del nivel de ruido que hay ahí. A ese promedio del nivel de ruido vamos a llamarlo piso de ruido. Eso es lo que una cabina le dice que ese es el piso de ruido personal. El piso de ruido. ¿Correcto? 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 El ruido ustedes lo han visto y lo han escuchado. Este ruido, ¿está bien? Lo han visto y lo han escuchado, ¿está bien? ¿Cómo suena ese ruido? Suena. ¿Está bien? Ese ruido es la composición de muchas frecuencias, ¿está bien? Y de muchos niveles que están variando de forma aleatoria, ¿está bien? Y lo han visto, ¿también? ¿Dónde lo han visto? En una pantalla de televisión, cuando sintonizan un canal en la transmisión, ¿qué ven? Un poco de punticos, pero están todos quietos, ¿no? Están todos formando ahí, ¿o cómo están? Moviéndose ahí de forma loca, ¿sí o no? Ese movimiento aleatorio, ¿cómo se llama? Ruido, ¿está bien? Es otra forma de ver el ruido. Entonces el ruido se puede ver en una pantalla cuando no hay transmisión, el ruido se puede oír, ¿está bien? En un audio, ¿está bien? O aquí en el anterior espectro como lo que acabamos de mirar, ¿correcto? Todo eso es el mismo ruido, ¿ok? Fíjense, siempre está presente. Siempre está presente en la electrónica. Es la señal más pequeña que hay. ¿Correcto? Y las señales que nosotros trabajamos tienen que estar por encima del nivel de ruido. Porque si no, confundiríamos nuestra señal con el ruido. Así es. Listo. Si la señal que está amplificada en una cabina fuera muy chiquitica, ¿cómo sonaría? Muy chiquitica. Pero muy chiquitica, ¿cómo sonaría? Porque está mezclada con el ruido. Entonces usted no podría diferenciar cuál es cuál. ¿Sí? La única manera de poder diferenciar es ponerle a su señal más nivel para que llegue por encima del ruido. ¿Ok? Ese es el truco. Bueno, bien. Entonces, para propósitos de análisis, para poder trabajar aquí nuestro asunto del ruido térmico,
no vamos a medirlo así variando, sino vamos a sacar un promedio y a ese promedio vamos a llamarlo el piso de ruido del sistema. ¿Ok? Piso de ruido. Bien, ahí lo tienen. Aquí tienen un determinado piso de ruido del sistema, ¿correcto? Bien, este nivel del piso de ruido o nivel o potencia del ruido, ¿cómo se mide? ¿Está bien? Se mide mediante esta ecuación que está acá. Esta ecuación es potencia N. N, ¿por qué? Porque N es para noise. Y noise es la palabra en inglés que significa ruido. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con noise, ruido. ¿Ok? Por lo tanto, esta ecuación que está acá es la potencia del noise, la potencia del ruido. Y la potencia del ruido, ¿cómo se puede calcular? ¿A qué es igual? Es igual a K por T por B. ¿Bien? Donde K, ¿qué es? Es una constante universal que se llama la constante de Boltzmann. ¿Ok? Constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, esta que está acá, es 1.38 por 10 a la menos 23 julios por grado Kelvin. Mejor dicho, fíjense aquí las magnitudes. Julios, porque ¿qué es Julios? Es la energía mecánica, la energía de movimiento de la materia. ¿Está bien? ¿Y por qué por grado Kelvin? Porque aquí está, aquí está diciendo es que la materia se mueve por efecto de ¿quién? De la temperatura, eso es lo que está diciendo la constante, ¿correcto? Y el valor, la relación que existe entre la energía mecánica del movimiento de la materia y la temperatura es una relación constante. ¿Cuánto vale? 1.38 por esa 23 julios de energía mecánica por cada grado Kelvin de temperatura. Eso es lo que dice esa constante. ¿Ok? Bien, si fuera 0 grados Kelvin de temperatura, ¿cuánta energía, cuánto movimiento habría? Nada. ¿Está bien? Es cuando el universo muere. Cuando el universo quede totalmente todo el universo a 0 grados Kelvin, en ese momento el universo muere, porque cesa el movimiento de la materia y cesa todo. ¿Ok? Una de las leyes de la termodinámica. ¿Bien? ¿Ustedes sí hasta el nombre de termodinámica, me parece? ¿Está bien? Bueno, correcto. ¿Qué es T? T es la temperatura ambiente. ¿Está bien? La temperatura en la cual se encuentra el asunto, pero absoluta, o sea, en grados Kelvin. Para trabajo con ruido no se utiliza la temperatura en grados Celsius, se utiliza la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Bueno, y muy interesante, B, ¿qué es B? B es el ancho de banda de mi sistema de radio con el que yo estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas de radio tienen diferentes anchos de banda. ¿Se acuerdan qué es el ancho de banda? Pintemos otra vez el ancho de banda. Fíjense que yo puedo tener sistemas que sean así estrechitos, aquí. O sea, que trabajen en un pequeñito rango de frecuencias. O puedo también tener sistemas que trabajen así, con un gran número de frecuencias, ¿sí o no? Bien, ¿cómo podríamos llamar un sistema que trabaja con un rango de frecuencias pequeño, con poquitas frecuencias? ¿Cómo se podría llamar un sistema así? Fíjese, ¿qué es lo que está limitado? ¿Qué es lo que es pequeño? El ancho de banda, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, un sistema en donde el ancho de banda es pequeño se le denomina un sistema NB. NB, ¿qué significa narrow band? Y esto al español es banda estrecha.
¿Listo? O puede ser un sistema así, grandote. Estos sistemas se llaman sistemas BB. ¿Está bien? ¿Qué significa BB? Significa Broad Band. O como quien dice, banda. ¿Banda qué? Ancha. ¿Correcto? Entonces, los sistemas de comunicación, los sistemas de red pueden ser narrow band estrecha, o pueden ser broadband, banda ancha. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué el ancho de banda está relacionado con el piso del ruido? Muy sencillo. Miren, en un sistema en donde no hay ancho de banda, no hay límite, supongamos que el piso del ruido es este. ¿Sí o no? Miren, ¿qué pasa si esa señal la meto a un sistema que tiene este ancho de banda? Fíjense, tengo como una puerta y quiero meter todas las componentes de ruido por ahí. ¿Puedo meterlas? ¿Puedo meterlas? Aquí, pues. ¿Sí o no? Tengo 30 manes acá, uno detrás del otro, y hay una puerta así de chiquitica. A ver, mándase todos para allá. ¿Pueden entrar todos por la misma puerta? No. ¿Está bien? Obviamente no. ¿Cuántos van a entrar? Los que estén ahí frente a la puerta van a entrar unos poquitos y el resto quedan por fuera. Bien, de la misma forma, fíjense, ¿cuántos componentes de frecuencia sin limitación de banda al aire tienen ruido? Todos, es infinita la cantidad de componentes de frecuencia que tienen. Pero si yo pongo un sistema que tiene ancho de banda limitado, ¿sí? Hay un ancho de banda presente, ¿todos los componentes pueden entrar por ese ancho de banda? No. ¿Cuántos pueden entrar? Unos poquitos. Y recuerden que este nivel que está acá, básicamente es un ¿qué? Ese nivel que está ahí es ¿qué? Es un promedio. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenía infinita cantidad de componentes, el promedio me daba esto, ¿sí o no? ¿Qué pasa si limito la cantidad de componentes? ¿Qué pasa con el promedio? Pues hombre, baja. ¿Sí o no? El promedio baja. Entonces, el nivel de ruido baja, el piso de ruido baja, porque con este ancho de banda limité la cantidad de componentes que pueden entrar al sistema. Como permití que solamente entraran unos poquitos componentes al sistema, no todos los que habían, su nivel promedio tiene que bajar. ¿Correcto? Bien, y es la primera regla así interesante que ustedes tienen que ver en comunicaciones. El piso o nivel de ruido, ¿de qué depende? Y los sistemas de comunicaciones todos son de ancho de banda diferente. Hay sistemas que tienen un ancho de banda así grandote, hay sistemas que tienen un ancho de banda así pequeñito. Por lo tanto, los pisos de ruido van a ser diferentes. El piso de ruido de mi sistema de comunicación depende de qué? Del ancho de banda de mi sistema de comunicación. ¿Cómo no? ¿Qué? Un sistema de transmisión de internet que tiene bandas anchas por radio tiene niveles de ruido altos. Por ejemplo, transmitirle 2 megabits de internet por radio. ¿Está bien? Eso va a tener un piso de ruido alto. ¿Está bien? Porque 2 megabits utilizan gran ancho de banda. ¿Correcto? Bien. Primera regla que tienen que tener en cuenta. El piso de ruido, ¿de quién depende? Del ancho de banda. ¿Correcto? Del ancho de banda. Y también depende de qué? De K y de T. ¿Ok? Por lo tanto, la potencia del ruido, el nivel de ruido va a ser K por T por B. Va a depender de la constante de Boltzmann, de la temperatura ambiente y del ancho de banda del sistema. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Si van a expresar no en potencia, o sea, en vatios de ruido, si van a expresar en voltaje, entonces la ecuación es esta. La ecuación de arriba es para vatios, esta ecuación es para voltios, para voltaje de ruido. ¿Ok? Raíz de 4K TBR, donde R es qué? La impedancia del sistema. ¿Se acuerdan que vimos que eso se producía acá sobre una impedancia? Acá. ¿Está bien? Y recuerden que para sistemas de radiofrecuencia esta impedancia está estandarizada. Ya tiene un valor estático, estándar. ¿Cuál es? La impedancia es
y de salida y de cualquier cosa en radiofrecuencia. Es la misma siempre. ¿Cuánto? Entonces hay dos impedancias estandarizadas en radiofrecuencia. Hay dos. Esta impedancia puede ser o 50 o puede ser 75 ohms de acuerdo con el sistema. Pero el sistema es de 50, todas las impedancias de ahí para adelante son de 50 ohms. Las impedancias de ahí para adelante son de 75 ohms. Recuerden eso. Entonces, esta R que está acá puede ser 50 o puede ser 75 de acuerdo con el sistema de radiofrecuencia que yo esté trabajando. Bueno. ¿Qué hora es? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces primera cosa, la potencia de ruido depende de K, de T y de B. ¿Por qué de B? Porque el ancho de banda limita la cantidad de componentes del ruido que entre, haciendo que su promedio baje de valor. ¿Ok? Baje de valor. Bueno, supongamos que tenemos un nivel de ruido con este nivel promedio, con este piso de ruido. ¿Listo? E intento en este receptor, porque es lo que como lo ven, es un receptor que tiene ruido, ¿sí o no? Intento que por ese receptor entre una señal, ¿está bien? Pero esa señal va a tener este tamaño, pónganle cuidado. ¿Listo? Ahí está mi señal. Bien, pregunta, ¿será que mi receptor puede procesar esa señal? A ustedes para hacer algo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Es lo mismo, a ver, cuidado. Voy a intentar hacer una comunicación allá con Cristian. ¿Listo? ¿Qué hubo, Cristian? ¿Cómo está la vaina? ¿Todo bien? Ahí una comunicación establecida, ¿sí? Ahora pónganle cuidado, voy a poner aquí 100 personas, todas hablando de temas diferentes a todo volumen. ¿Sí o no? Imagínense eso. Todas las personas aquí están hablando, ¿está bien? Y yo tratando de hablar allá con Cristian. ¿Me escuchó? Nada. No se puede establecer comunicación. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. ¿Sí o no? Hay mucho ruido en el ambiente. Entonces eso evita, ¿está bien? Que yo me pueda comunicar con Cristian. ¿Sí o no? Bueno, oiga, ¿cómo podría ser yo, estando toda esa gente aquí parada, hablando carreta, hablando duro y todas las vainas, para poder hacer que Cristian me entendiera algo de mi mensaje? Me paro aquí encima, saco la corriente y digo, ¿qué hubo, Cristian? Ahí sí me entiende, escucha. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, si yo hago que el nivel de mi señal supere el nivel de ruido presente en este momento, en esa condición yo puedo establecer comunicación. Pero si lo hago con un nivel así chiquitico, sí, tiempo perdido. ¿Correcto? Bien. Ahora la pregunta de millones es ¿cuánto? ¿Cuánto debo yo hacer que la señal sea más grande? ¿Y más grande con respecto a quién? Lo más lógico sería medirla con respecto al ruido, ¿no es cierto? Bien, entonces primero que todo vamos a tomar el piso del ruido como referencia y vamos a medir el nivel de la señal que se requiere para poder establecer comunicación. ¿Ok? ¿Cómo hago para medir esta señal con respecto a un nivel de ruido? Existe una manera sencillísima que ya les expliqué. ¿Cuál es? Medir el número de veces. ¿Sí o no? Por ejemplo, si esta señal, si para poder establecer la comunicación, esta señal fuera el doble de grande que esta, ¿eso cómo se mediría? Cuando digo que es el doble, ¿cómo se mediría? Ustedes como electrónicos, ¿qué dirían? ¿Esa señal es de cuánto? ¿De cuánto? ¿Cuánto, Cristian? ¿Sí se dan cuenta? Un electrónico no diría, esa vaina tiene que ser el doble de la otra. Un electrónico diría, esa señal tiene que ser 3 dB
por encima, con respecto al nivel de ruido. Entonces, si usted dice que con respecto al nivel de ruido, esta señal debe ser 3 dB más arriba, ¿qué es lo que está diciendo básicamente? Que tiene que ser el doble. ¿Sí o no? Bien, entonces, fíjese una cosa, ¿qué fue lo que medí? Yo medí el nivel absoluto de la señal, o sea, yo medí la altura de esa señal. Yo medí el pico, el valor de potencia de esa señal. Fíjense que yo no he medido esa señal. ¿Está bien? Yo he medido el nivel de ruido, tampoco. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que con respecto al nivel de ruido que haya, la señal tiene que estar más arriba de él. O sea que no he medido el valor absoluto de este pico, ni el valor absoluto de este nivel. Lo único que he medido es la separación, la distancia que tiene que haber entre la una y la otra. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que he medido es una relación entre las dos señales. ¿Ok? Una relación entre las dos señales. Entonces, cuando yo digo el número de veces que la señal debe ser con respecto al nivel de ruido, se dice que lo que estoy midiendo, que lo que estoy estableciendo es una relación señal a ruido. ¿Ok? Y la relación señal a ruido, o sea, el número de veces que la señal debe ser más grande que el ruido para establecer comunicación, se mide obviamente en número de veces. Número de veces logarítmicas. Se mide en decibelios. ¿Ok? Se mide en decibelios.